la vida que nos viene, con Fernando Jauregui. Hablar de el currículum y de la biografía de Pedro Duque nos llevaría prácticamente todo este podcast, así que no tenemos tiempo para ello. Es una biografía llena de cosas interesantes. Y yo diría que no se me sonroje mi invitado hoy, que es una de las personas clave en España en estos momentos en cuanto al concepto del cambio, suponiendo que el cambio tenga algo que ver también con la carrera espacial, con el espacio y con todo ese mundo, toda esa realidad paralela que estamos creando y de la que vamos a hablar dentro de unos días en nuestra cumbre de Valencia. Así que habló con el astronauta, con el exministro, con el presidente actual de Hispasat, con un hombre que siempre ha estado comprometido con esa carrera por el espacio, por conquistar el espacio, por conquistar nuevos horizontes para el hombre, por conquistar nuevos horizontes para nuestra libertad, en el fondo. Y no estoy hablando ni de Asimov, ni de Ray Bradbury, ni de nada de eso, porque la carrera espacial es un hecho. ¿A que sí, Pedro Duque? ¿A que es un hecho? Pues sí, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás hablando? ¿Qué tal, Pedro? Vamos a, sí, podemos decir que poco a poco se ha ido conformando el uso del espacio como plataforma, como posibilidades de comunicación de muchos tipos, pues se conforma cada vez más, según va avanzando la tecnología, como algo definitorio, que da forma incluso a los mercados, da forma a la sociedad y sí, pues sea por motivos eh, por motivos bastante válidos, pues podemos decir que el conquistar el espacio es una de las formas de innovación que son definitorias de qué países van a ir hacia adelante y qué países se van a quedar atrás. Pero da la impresión de que la carrera espacial, dentro de este cambio global que vivimos en todos los órdenes de nuestras vidas, ¿verdad? Que a veces es muy difícil aprehenderlo, ¿verdad? Da la impresión de que la carrera espacial de pronto se ha disparado. Eso a lo mejor ha tenido la culpa un tal Elon Musk y SpaceX, o una serie de, vamos a decirlo así, una serie de ricachos que tienen el capricho de intentar conquistar Marte. Es cierto que se ha producido una aceleración en la posibilidad de la sociedad, por parte de la sociedad, de utilizar la plataforma del espacio para mejorar muchos procesos del mundo normal, ¿no? Es cierto que tiene que ver con el desarrollo de esta industria, en particular de la propia empresa SpaceX de Elon Musk. Pero los artífices de esto fueron unos directivos de la NASA que en 2004, 2005, 2006 estuvieron luchando en el Congreso de los Estados Unidos por un modelo, porque les permitiera el Congreso de los Estados Unidos un modelo de contratación que permitiese el desarrollo de economías del espacio. Y eso fue una lucha importante. Yo tengo visto montones de diferentes enmiendas sucesivas que ocurrieron en las leyes de funcionamiento de la NASA, que dieron como resultado que la NASA, a partir de entonces, en vez de comprar a las empresas, que lo había hecho toda la vida, los cohetes siempre los han hecho las empresas, en vez de comprar los cohetes a las empresas y después que fueran de la NASA y la NASA los pusiera en marcha y hiciera proyectos con ellos, lo que hicieron fue dar un cierto dinero, una gran cantidad de dinero público, hay que decir, que se llevó Elon Musk de todo esto, para que se desarrollara una tecnología, después prometerles que si la tecnología estaba bien desarrollada, se le comprarían servicios y el tercer elemento quizás es esos servicios se permitía que esas empresas también los vendieran a otros o a terceros y que creasen una economía con ello. Y esos cambios que ocurrieron durante esos años en la NASA, que nunca se han producido, por cierto, en Europa, por ejemplo, pues fueron los que dieron como desencadenante que algunos empresarios, que ahí también tiene un gran mérito Elon Musk, pues se atrevieran porque había que invertir. El dinero de la NASA no bastaba para desarrollar algo. Y esos cambios sí que es cierto que han acelerado porque han reducido los costes y los tiempos, que son los dos valores que hay que mirar cuando uno pone en marcha un nuevo sistema de algo, ¿no?
¿Cuánto me Yo, va a yo- costar yo era, y cuándo va a estar? yo era un poco más crítico, Pedro. Yo decía que hay unos tycoons, ricachones, poco caprichosos, ¿verdad? Que a veces dicen, bueno, pues ahora, como tengo dinero, me voy a embarcar en uno de estos, me asomo un momento al espacio. El otro día ocurrió con un señor y una señora. Y bueno, pues ya está. Pero yo no sé si eso Sí, pero eso es la responde a un afán economía. para conquistar otros ámbitos y otros espacios para la humanidad. No lo sé. Pero esa es la tercera derivada de todo esto. Si lo que vemos en la base, lo que a la sociedad está haciéndole que cada vez sea más cercano a la sociedad, las tecnologías que provienen de conquistar el espacio, fue lo anterior. Recordemos que Elon Musk prácticamente se arruinó haciendo los cohetes de SpaceX. Es decir, no era un ricacho. Simplemente se atrevió a aceptar ese desafío de la NASA. Nosotros te vamos a dar un dinero para que desarrolles unas tecnologías, después te vamos a contratar tus servicios y vamos a dejar que después lo vendas a otra gente. Sí que es cierto que esta otra gente, en algunos casos, son ese tipo de millonarios que se han hecho millonarios en base a su actividad económica. A veces son inventores, a veces son financiadores, pero todos nos estamos favoreciendo, puesto que toda esa economía del espacio ha hecho que bajen los precios y que bajen los tiempos que se tarda en poner un satélite en el espacio, y por lo tanto, ahora se puede pensar en muchos otros usos del espacio que antes eran mucho más complicados. Pedro, cuando decimos, yo lo digo, que a lo mejor a mediados de este siglo habrá un cohete que salga de una estación espacial de la Luna hacia Marte, tripulado, por cierto. ¿Estamos haciendo el Asimov o el Ray Bradbury o, como me dijo la directora tecnológica de una gran empresa española constructora de satélites artificiales, esto es un plan posible? No estamos hablando de una utopía inalcanzable, sino de algo que a lo mejor vemos todos los que estamos en este podcast y muchos más, mayores todavía que nosotros, que yo, ya es decir. Yo creo que, o sea, yo coincido en que eso es un plan posible. Hasta ahora, lo que ha ocurrido es que todos estos desarrollos que iban avanzando, conquistar la Luna en los años 60-70, la Estación Espacial Internacional, la navegación por satélite, que ahora mismo no podríamos vivir. O sea, todos recibimos paquetes y todos recibimos los paquetes bien porque hay satélites que ayudan a que la gente nos traiga los paquetes. Si no, tardarían mucho más, tendrían que abrir el librito ese que teníamos nosotros cuando íbamos por Madrid para saber las calles. Todo eso pues se ha desarrollado por esta nueva economía del espacio. Y bueno, pues a partir Perdona, de... y la información también, que de eso ahora desde Ispasat sabéis un montón. La información, que es un bien, es un valor muy importante para la humanidad, ¿no? Eso también Sí, se está desarrollando. eso también es cierto que se ha desarrollado con fondos públicos. Es lo que íbamos a eso, ¿no? Que hasta ahora eran fondos públicos. Cuando se puso en marcha Ispasat, sí, entraron una serie de accionistas privados para ayudar al gobierno en un esquema de partenariado público-privado, etcétera, pero bueno, era un impulso de gobierno, etcétera. Y, y lo que está pasando ahora es que este siguiente impulso de explorar, pues hay uno de los que se han enriquecido más, pues dice que lo quiere hacer con su propio dinero. La gente que se enriquece normalmente no es de lo mucho del altruismo No suele que ser. despliegan, con lo cual esto seguro que tiene alguna derivada de que gane dinero. Pero, pero sí que es verdad que puede desplegar una muchísima mayor cantidad de recursos concentrados que puede desplegar un gobierno que se tiene que ocupar de todo. Pues en la NASA, para poder conquistar la Luna en los años 60, se consiguió estirar el presupuesto a el 5% del presupuesto del gobierno americano. 5% fue el máximo. Pero al cabo de un año así, precisamente cuando ya estaban lanzando el cohete de Neil Armstrong, ya había bajado al 2 o al 1%, y ahí se ha quedado en 1, porque el gobierno de Estados Unidos, aparte, en ese tiempo tenía que hacer una guerra,
pero los gobiernos te tienen que ocupar de la seguridad social, lógicamente, de la vivienda, de los transportes, de las escuelas. Entonces, los recursos que puede poner una empresa pueden ser mucho mayores. Oye, ahora que has hablado de guerra, has pronunciado la palabra guerra, ¿estamos en una guerra por la conquista del espacio? Tú no te acuerdas seguramente, pero yo sí que me acuerdo porque fue un día inolvidable para mí. Yo te conocí la víspera del día que te lanzaron de un día. Te lanzaron desde Baikonur al espacio. Estábamos ahí un grupo de periodistas y yo ahí estuvimos contigo. Y desde entonces yo pensé, oye, que ahí estabais, me parece un ruso, un norteamericano y tú, me parece que eran Sí, como los un tres. chiste casi. Me pareció un chiste, sí. No sé si ahora sería posible eso. No sé si ahora la presencia de un ruso o el lanzamiento desde un sitio como Baikonur, estando las cosas como están, no sé si eso sería posible o si la carrera por la conquista del espacio es una confrontación más que tenemos con Rusia y con China, por cierto. Pues es la única cosa que ha sobrevivido durante muchos años, durante iba a decir, el final de la Guerra Fría. Bueno, durante los años 90, etcétera, que hubo mucha confrontación también entre Estados Unidos y Rusia, quizás más los 2000, eh, fue casi lo único que sobrevivió la colaboración en la Estación Espacial Internacional entre los dos países, el único sitio donde se sentaban juntos, y hoy está pasando lo mismo porque hace 2 días se lanzó un cohete desde Baikonur con 2 astronautas rusos y un astronauta americano. Todavía sigue existiendo eso. La confrontación, bueno, como decía Michael Griffin, pues hemos dejado de tener una confrontación de estilo militar, pero nunca acabará la confrontación por la velocidad de innovación. Es decir, el espacio no solo nos ofrece las posibilidades que hemos dicho, la navegación, las comunicaciones, el tener internet en cualquier pueblo, sino que además esas innovaciones, digamos que aprietan a la capacidad de invención de una sociedad, hace que la sociedad crezca a base de intentar ir al espacio. Y por eso todos queremos hacer las innovaciones más avanzadas y por eso sigue habiendo una confrontación tecnológica. Bueno, de momento en España tenemos dos astronautas esperando ser lanzados al espacio, un señor y una señora. ¿A cuál de los dos se va a lanzar, Pedro? Bueno, eso depende de varias cosas. Sí que es cierto que los dos están en una situación completamente distinta uno del otro. Pablo está como estaba yo. Es personal de la Agencia Europea del Espacio y está en una lista que en algún momento pues terminará por tener un vuelo espacial dentro del contingente europeo a la Estación Espacial Internacional, prácticamente seguro, o bueno, si se retrasa mucho, pues a lo mejor ya hacia la Luna en los siguientes programas que haya. Yo quería preguntarte por tu capacidad de astronauta, tus experiencias de astronauta. Me ha dicho alguien, que creo que lo sabe, que cuando tú desciendes de la cápsula espacial y vuelves a Tierra, lo primero que sientes es un dolor intenso en todo el cuerpo, porque al haber perdido la gravedad de alguna manera, el recuperarla te provoca dolor. ¿Es verdad eso? Eh, a ver, al día siguiente tienes agujetas, eso sí. Todos los músculos que estaban sin utilizarse durante el tiempo que has estado flotando por el espacio, como los del cuello, los de la espalda, etcétera, pues les cuesta recuperarse por el tono, ¿no? Acostumbrarse al regreso de la gravedad es algo muy duro. Es O algo sea, que cuesta, sí. Cuanto más tiempo hayas estado, pues más difícil. oye, y cualquiera, yo por ejemplo, que soy un gordito y un señor mayor, ¿cualquiera puede ser astronauta? Quiere decir, ¿cualquiera puede participar en esos viajes futuros de los que nos están hablando dentro de 10, 20 años? ¿Cualquiera? En principio, como todo, antes, o sea, al principio de todo ir en avión, pues tampoco podía ir cualquiera. Los aviones se meneaban mucho, pegaban un gran brinco, un gran bote al aterrizar, podía pasarte de todo y había que estar más o menos bien en forma, ¿no?
Y bueno, yo creo que los cohetes pronto, pues se inventarán cohetes. Ahora mismo ya los que hay no hacen daño a nadie, se puede volar. Yo estuve en el transbordador con John Glenn al lado, que tenía 78 años, oye, pues no le pasó nada. Sí, cualquiera, desde el punto de vista físico, yo creo que más o menos cualquiera puede montarse en un cohete de estos si no se espera que sea el comandante, es decir, si no se espera que tenga reacciones ahí rápidas, que se aprenda todo eso. Si vas de pasajero, pues como un avión normal. ¿Y tú crees que llegaremos a crear condiciones de habitabilidad de vida en un planeta como Marte, por ejemplo? ¿Tú crees que eso se llegará a conseguir? Esas esperanzas que tienen algunos en que, bueno, de alguna manera se podrá llegar a vivir en Marte. No sé si a tener una casa de recreo, pero sí a vivir. ¿Tú crees que sí? Desde el punto de vista de la física, etcétera, pues se puede conseguir. Se puede conseguir tener, pues obviamente tendrá que ser un habitáculo como una estación espacial, hermético al aire, y además habrá que proveer de una importante protección contra la radiación solar, porque ahí como no hay campo magnético, está mucho más complicado. Y se puede, por supuesto, hacer lo que... El problema está cuando ya vas al detalle de ingeniería, es decir, cómo. No solo cómo, sino cómo hago para que sea sostenible. Es decir, cómo hago para que la gente, pues, en caso de problemas, pues pueda arreglar las cosas. El problema de Marte es que no hay ferreterías. Entonces, se te estropea una junta y se te escapa el aire, pues muy mal. Pero en principio, pues la podrías cambiar. Pero Oye, entonces tienes que llevar un montón de juntas. menudo titular has dado. El problema de Marte es que no hay ferreterías. Esto haría un titular de un periódico. No, ese es el problema importante. Ese es el problema y de hecho hubo una tesis doctoral que demostró que era completamente imposible mandar una nave espacial y que la gente directamente allí se quedara. Porque es imposible mandar suficientes repuestos. Claro. Y por lo tanto el problema está en desarrollar sistemas que sean muy fiables, muy sencillos de reparar, mandar todos los repuestos necesarios, luego todos los repuestos que parece que no van a ser necesarios, pero también. Y todo eso es la complicación importante que hay. Ya sabemos hacer estaciones espaciales herméticas, donde uno respira el aire reciclado, donde se elimina el hidróxido de carbono. Todas esas cosas las sabemos hacer. Pero suficientemente fiable como para no necesitar suministros de la Tierra en absoluto, porque van a tardar como mínimo un año en llegar, entre unas cosas y otras. Pues esa es la parte que es más difícil. Y luego, por supuesto, tenemos que tener cohetes que sean capaces de llevar grandes cantidades de toneladas allí. Y por eso Elon Musk pues aprieta tanto con su cohete gigante que lo desarrolla con vistas también al viaje a Marte. Tú vas a coincidir en Valencia, por cierto, con el CEO de una compañía española, PLD Space, que está tirando cohetes al espacio, el Miura. Pero yo no sé si eso indica que España ya está, de alguna manera, llámame chauvinista si quieres, no lo sé, pero estamos de alguna manera ocupando un cierto espacio en la carrera por el espacio, valga la redundancia. Sí, hay un trabajo muy importante detrás, desde los años 70 que entró España como miembro de la Agencia Europea del Espacio y empezó a financiar proyectos con las empresas, pues ha desarrollado mucho. Por un lado, ha habido empresas que han ido creciendo a nivel tecnológico hasta poder competir con otras empresas europeas y ya al final con empresas americanas o de fuera. Y por otro lado, han existido proyectos, uno de los más importantes de ellos es la propia Hispasat, donde se han hecho inversiones en el espacio que eran sostenibles económicamente y a la vez, pues la propia compañía Hispasat ha estirado
de las compañías españolas para que se aprovechasen de ese flujo, ¿no? De unas compras que se hacen de satélites, de sistemas de tierra, de software, todo eso, y después se le saca un rendimiento económico. Y varias compañías españolas que ahora mismo están o sea, que tienen una posición en el mercado fuerte en el mundo con la tecnología que han desarrollado, pues empezaron con Hispasat, con los contratos de Hispasat. Y esperamos que hagamos lo mismo, ocurra lo mismo con los cohetes. Es decir, que ¿por qué no? Cuando tengamos... Cuéntanos alguna noticia relacionada con lo que pensáis hacer en Hispasat, en esta carrera en la que estamos metidos. De verdad, el gobierno español, por ejemplo, del que tú has formado parte, por cierto, Sí. está involucrado en su perspectiva 2050, su perspectiva sobre el cambio con mayúscula, está involucrado realmente en esa conquista por el espacio que algo tiene de guerra por el espacio, creo yo. Bueno, eso es una guerra, como hemos dicho antes, tecnológica. Eh, el que más el que más cuota de mercado comercial en el espacio tenga, probablemente desarrolle una serie de tecnologías que hagan que otros negocios también se beneficien de esas tecnologías desarrolladas. Ese es el principio por el cual los Estados Unidos han puesto dinero en el espacio desde siempre. No ha sido una cosa emocional. Es decir, han hecho... John Glenn me enseñaba los informes que tenían en el Parlamento de los Estados Unidos, el Senado y el Congreso, que decía que ellos pensaban que cada dólar que ponían en el espacio multiplicaba por 6 la riqueza nacional. O sea que ni siquiera multiplicaba por 6 la riqueza nacional. Que cuando ponía un dinero en el espacio volvían 6 a las arcas del gobierno. En forma de impuestos y en forma de incremento de la actividad económica y lo que el gobierno se beneficia de ello. Entonces, por supuesto que el gobierno de España, por lo menos lo que yo he visto de los planes que son públicos, tiene todo el interés de que una de las tecnologías que avancen mucho en España sean las tecnologías del espacio y, por supuesto, con otras. La primera de todas es las tecnologías de energía limpia, pero luego todas están relacionadas porque muchas tecnologías como de la energía limpia pues provienen al final los que fabrican paneles solares de más alto rendimiento son los que los hacen para los satélites. De momento en las casas estamos poniendo paneles de bajo rendimiento, más baratos. Pero si tenemos una industria que desarrolle paneles para satélites, estaciones espaciales y que tenga una producción importante, mejoraríamos el rendimiento de energías limpias. Y así un poco ese es el efecto que se quiere causar. Y por supuesto que desde hace tiempo y incluso cuando yo salí del gobierno estaba ya planeado y pensado y diseñado, pero cuando yo he salido ha seguido el impulso de crear la Agencia Espacial Española, de juntar los presupuestos de diversos ministerios para poder darle un impulso todavía mayor al espacio. Todo eso está planeado y creo que está bien planeado. Sí, bueno, Europa se está quedando un poquitín atrás en esta carrera, ¿no? Porque esto, a ver, las grandes potencias efectivamente, como tú dices, han visto, oiga, es que esto es un negocio, en el fondo, el que conquiste el espacio conquistará el mundo, si se puede decir así. Y Europa nos está quedando un poco atrás. He visto, hoy leía, por ejemplo, una información que decía que China había descubierto había conseguido retratar la cara oculta de la Luna. Espacios desconocidos de la cara oculta de la Luna y el cráter Apolo ese que está ahí. Hombre, dices, bueno, o sea que los chinos, a la chita callando, están avanzando un montón, probablemente superando a los rusos y quizás superando a los norteamericanos en estos momentos, ¿no? Sí, es cierto que China yo es que casi tengo una fecha, ¿no? Que estoy intentando recordar, desde el año 2000 más o menos,
pues han tomado la decisión de ponerse por delante en muchas cosas, pero una de ellas, y con gran decisión, es la tecnología del espacio. Han creado sus propios cohetes para llevar, por supuesto, los satélites, sus propios satélites, sus propias naves espaciales que llevan a sus propios astronautas, su propia estación espacial, y todo esto forma parte de Porque ellos no colaboran con nadie, Pedro. Los de chinos no colaboran con momento nadie. no colaboran con nadie en absoluto, ¿no? Que yo haya visto. Nosotros desde la Agencia Europea del Espacio somos los que más colaboramos con China de todas las demás agencias y es poquito. Todavía hay bastantes dificultades. Pero sí que ellos han visto con total claridad en un plan a largo plazo que no solo eh, la actividad económica que genera el espacio directamente es interesante, como los satélites de telecomunicaciones, que China no compra ningún satélite a ninguna otra potencia, con lo cual todo ese dinero de las comunicaciones en China pues revierte directamente en trabajadores y técnicos chinos. No solo eso, sino que además han visto que otro importantísimo factor es si los chinos ven que hay gente como ellos, tan chinos como ellos, que están en un cohete chino y vuelan al espacio en una estación espacial china, eso es un enorme acicate y una enorme ilusión para la juventud. Las personas en China ahora saben que si se dedican como se dedican, que no es legendario, que es verdad, al estudio, eh, al a aplicarse al invento, a no rendirse con muchísima intensidad, pues ellos son capaces de participar en el programa más avanzado posible, con lo cual las facultades de ciencia, las escuelas de ingeniería, las escuelas técnicas de formación profesional, está llena de gente que quiere participar en todo esto. Y eso vuelve a percolar al resto de las industrias con gente muy bien formada, muy, muy ilusionada, y hace que las tecnologías de otras áreas también se desarrollen. Esta no es la situación en nuestro país, Pedro. Yo no conozco una vocación así de astronauta ni de técnico espacial en nuestros jóvenes. Yo creo que no hay esa ilusión que tú dices por, de alguna manera, incorporarse al cambio, no existe en nuestros jóvenes. Tú has sido ministro de universidades, tú sabrás. Sí que hay gente y hay esa vocación, y la gente sabe que siendo español y estudiando en una universidad pública española se puede llegar a las cotas más altas de participación en los programas más avanzados, como por ejemplo el de la Agencia Europea del Espacio o muchas otras industrias que son punteras, como hemos dicho, energías renovables, construcción de infraestructuras, todo ese tipo de otras industrias que son punteras. No sé qué decir, o sea, sí que es cierto que tenemos un poco de déficit en España en el sentido de que no se desarrollan empresas suficientemente grandes en muchos de los aspectos de las áreas tecnológicas, y en muchos casos es falta de técnicos, no de gente que ha estudiado en la universidad. Y por eso, pues desde el mismo principio de entrar en el gobierno, pues se hizo la reflexión, yo creo que completamente acertada, de que lo que hay que potenciar más, lo que falta más, es formación profesional de alta cualificación. Que cuando uno dibuja algún invento, al final hay que fabricarlo y hay que ponerlo en el mercado. Y eso es donde está el déficit de España ahora mismo. Pedro, yo estaría hablando contigo unas 5 horas o 6. Algo vamos a dejar para Valencia, que no creas tú que vas a salir indemne, te van a preguntar muchas cosas. Además, ahí sí tenemos alumnos de ciencias que están bastante involucrados en temas que a lo mejor conectan con lo que a ti te gustaría explicarles. Pero me quedo con una pregunta, que es que antes te la hacía, pero no ha habido tiempo a concretarla. Desde Hispasat, ¿qué estáis planificando que ahora mismo pueda ser noticia para la gente que nos está viendo? Estamos planificando
continuar con una línea que se inició el año pasado de fabricar satélites a medida para poder servir a diferentes países para poder cerrar la brecha digital. Ya hemos aprendido en España a cerrar la brecha digital. Tenemos el programa que llamamos Conéctate 35. Si lo ves en la web, pues quiere decir que uno puede por 35 euros tener internet absolutamente en cualquier sitio, hasta en el pico de una montaña. Y como se ha aprendido a hacer esto, pues estamos intentando cerrar la brecha digital de muchos países, tanto en América del Sur como en África o Central. Estamos participando en el programa de la Unión Europea para una constelación de satélites de comunicaciones que haga un poco el mismo papel o la misma función hasta cierto punto que la constelación que tiene la empresa SpaceX, ¿no? Que llaman Starlink. Y estamos participando en eso como dirigentes, ¿no? Hay tres empresas europeas que son los directivos de los que dirigen ese programa y una es Hispasat. En ese sentido, para lanzar todos esos satélites harán falta muchos cohetes y esperamos que pronto pues haya la posibilidad de contratar cohetes, porque no españoles y desde luego europeos, para poder lanzar toda esa plétora de satélites que tenemos que poner en órbita en esa nueva constelación. No sé por qué lo llaman constelación, grupo, bandada de satélites que llaman IRIS-2. Y todo eso, pues sí que es cierto que está impulsado por la competencia, como todo en el mercado. Y la competencia de Starlink pues hace que todos nos pongamos las pilas y que hagamos afilar el lápiz a los inventores europeos de satélites y de cohetes para que lo hagan mejor, más rápido y más barato. Y todo eso pues nos está moviendo y yo espero que en la buena dirección. Me parece apasionante, ¿verdad? Te lo digo. Me parece apasionante porque además hay que creer en esto. Hay que creer en esto porque este es un factor de progreso y de bienestar de la humanidad, seguramente. Es un factor nuevo. Así que muchísimas gracias. Ya dije que Pedro Duque era una persona clave en este país y lo es. No me equivocaba nada. Pedro, hasta Valencia y muchísimas gracias. Allí seguiremos esta conversación. Muchísimas gracias a Mar también que estaba ahí. Estaba muy silenciosa, pero muchísimas gracias, Mar, que ha hecho posible esta conversación, que a veces se nos ha cortado un poco, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pedro, un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene. Pues nada, muchas gracias a ti y ya nos vemos. Hasta luego. Adiós, Mar. Hasta luego. Gracias. Gracias a los dos.